¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarco-Amani del curso de Física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar una semana adicional, que sería la semana número 19, donde veremos diversos problemas para poder reforzar todo lo que hemos visto ya en el siglo. Recuerda que hemos visto en 18 semanas todo el temario correspondiente al tema de física para Pérez San Marcos o para un examen de admisión. Así que esta semana es muy importante, chicos, porque podemos reforzar todo lo que nos quedó en duda, se podría decir, en todas las 18 semanas, y el día de hoy terminaremos todos los problemas. Espero que nos ayude todos estos problemas de la semana de repaso. Así que comencemos. Y bien, chicos, comenzando con los problemas de la semana de repaso, semana número 19, tenemos un problema de análisis dimensional. ¿Listo? Tú ya debes recordar algunas propiedades del análisis dimensional, ¿no? Los procedimientos que hemos hecho en algunas preguntas. Son procedimientos que siempre se repiten, así que tomar en cuenta eso. Primera pregunta, dice lo siguiente: da la expresión t a la menos 3 por p por x igual a la y por r a la z, dimensionalmente correcta, donde p es potencia, x distancia, r es fuerza. Mire, escucha bien, r es fuerza. No vais a pensar que r es un radio o algo como eso, o una reacción. A es aceleración y t tiempo. Determine la magnitud de z. ¿Listo? A ver, tenemos aquí la expresión t a la menos 3 por p por x igual a la y por r a la z. Yo te pregunto, si es dimensionalmente correcta, tú puedes aplicar el principio de homogeneidad, ¿sí o no? Entonces decimos, al aplicar el principio de homogeneidad, recordemos que puedo aplicar las propiedades para poder separar las cantidades y sacar los exponentes. Y al final, mira lo que nos quedaría. Dimensiones de t elevado a la menos 3, dimensiones de p por dimensiones de x igual a dimensiones de a elevado a la y por dimensiones de r elevado a la z. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos los valores, ¿no? Si me dicen que t mayúscula es tiempo, tú sabes que el tiempo se representa también con t mayúscula, que sería a la menos 3. Por la potencia. Recuerda, la potencia, ¿cuáles son sus dimensiones? Recordemos que es m por l a la menos 2, l a la 2, por t a la menos 3. No te olvides, por favor, de eso. Pero no te olvides que todo esto se tiene que operar con el x. Y x, según el problema, es distancia. Por lo tanto, la distancia es l. Y esto es igual a la aceleración. Dime, ¿la aceleración qué unidades tiene o qué dimensiones? Sería l por t a la menos 2. Elevado a la y, que es lo más importante, por r. R, ¿qué cosa es? Fuerza. Y fuerza es m por l por t a la menos 2. Y esto elevado a la z. Ahí está. Listo, y ahora sí un poquito de álgebra por aquí. Tendríamos lo siguiente. T a la menos 3 con el otro t a la menos 3 sería un t a la menos 6. Si yo pongo en orden, sería algo así, mira. M solito, L al cuadrado por L, sería L cubo, y por aquí t a la menos 6. Normalmente se suele poner en orden todo, ¿no? M, L y t. Por aquí, si pongo en orden el M a la Z, estaría por acá, listo. Luego el L sería L a la Y, mira, quiero que observes por aquí, L a la Y y L a la Z. Como las bases son iguales, los exponentes se suman, que sería Y más Z. Listo. Y por último, t a la menos 2y menos a la 2z. ¿Listo? Tal vez tienes muchos términos que no conozcas, pero recuerda que mi finalidad solamente es encontrar z. Por lo tanto, dime, ¿aquí nada más y acaba el problema, sí o no? Claro que sí, porque notarás que si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Por lo tanto, z, ¿cuánto vale? 1. Y la clave para el problema número 1 sería la D, pues, ¿no? Pregunta número 2, chicos. Una pregunta de vectores, ¿no? Pregunta clásica. En la figura, la magnitud de A, la magnitud de B, la magnitud de C y la magnitud de D son iguales. A, B, C y D son iguales. Y la magnitud de E y F también son iguales. Determina el vector resultante de los vectores mostrados. Profesor, vector resultante. ¿Qué es la resultante? Tú ya sabes que la resultante es la suma de todos los vectores. A más B, más C, más D, más E y más F. ¿Ya está?
Pero recuerda que para poder encontrar una resultante, normalmente se reducen los vectores. Debo buscar relación entre ellos. Y por ahí debo buscar que se cumplan algunas propiedades que ya hemos visto. Por ejemplo, ¿qué pasa si los vectores están de manera consecutiva? ¿Listo? Si forman una figura, un polígono consecutivamente, la resultante de esos sería 0. Y creo que eso se cumple por aquí, mira. Observa. Si yo analizo A, B, analizo C y le junto con el D, notaremos que el punto inicial y el punto final es el mismo. Por lo tanto, para A, B, C y D, para todos ellos, la resultante, ¿cuánto sería? 0, bueno, porque forman una figura cerrada. En cambio, si tú analizas solamente E y F, el punto inicial sería este y el punto final el de aquí arriba. Entonces, si tú unes el punto inicial con el punto final, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el vector A. Ah, profesor, entonces si uno E con F, al final la resultante, ¿cuánto sería? Simplemente el vector A. Y la clave para el problema número 2 sería la D nuevamente. Pregunta número 3. Otra pregunta de vectores para poder reforzar lo que ya hemos visto. Dice lo siguiente. Determine la magnitud del vector resultante del siguiente sistema de vectores. Profe, ¿nuevamente lo mismo? Sí. Por lo tanto, dime, la resultante o el vector resultante, vamos a ponerlo así para no confundirnos con SR, sería R, S, T, Q y P. Ahí están los 5 vectores. ¿Qué debo hacer yo? Buscar quiénes son consecutivos, ¿cierto? Es lo que ya hemos visto, buscar vectores de manera consecutiva. Ahora sí, no siempre van a estar de manera consecutiva todo lo que yo quiero. La idea es dar forma, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si comienzo con P? P, el vector Q, que sería este acá, luego R, luego S. Dime, esos 4 vectores son consecutivos, ¿sí o no? Este es el punto inicial y este es el punto final. Por lo tanto, si yo uno el punto inicial con el punto final, ¿qué nos quedaría? Un vector más. Eso significa que yo elimino este vector, este vector, este vector y este vector y me quedan solamente 2. Ah, profesor, usted me está diciendo que yo si junto a P, junto a Q, junto a R y a S, todos estos 4 vectores, ¿qué me genera? Me genera un T. Y más el otro T que ya hay, ¿cuánto sería el vector resultante? Sería 2T, pues. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta para el problema número 3? Sería la clave A. Pregunta número 4. Ya cambiamos un poquito el panorama, ya no estamos en análisis dimensional y menos en vectores, y pasemos un poco al tema de cinemática. Y dice lo siguiente. Un tren se desplaza con una velocidad constante, eso significa MRU. Cruza un túnel de 120 metros en 8 segundos. Si una persona sentada al lado de una de las ventanas del tren nota que permanece 4 segundos dentro del túnel, determine la longitud del tren. Pregunta clásica, ¿no? Túnel y tren. Así que vamos a ver cómo hacer esta pregunta. Vamos a graficar por aquí el túnel. Ahí está. La longitud del túnel, según el problema, es de 120 metros. Y vamos a analizar el tren, ¿no? Ya está, el tren. El tren puede ser el de aquí, mira, vamos a probar. Vamos a considerar que el tren es este. Y me dicen una persona que está en la ventana del tren. Ya está. Pero recuerda que esa persona puede ser el primer chofer, bueno, puede ser el chofer o el último pasajero, cualquiera de los dos. ¿Listo? Así que vamos a analizar, a ver. Vamos a considerar que la persona sería el último pasajero, sería esta de acá. Ahora, no sé cuánta es la longitud del tren, vamos a ponerle L. Ahora, me está diciendo el problema que demora 8 segundos en cruzar todo el tren. ¿Qué significa cruzar? Que pase por completo, es decir, que el tren debe estar de esta manera. Pero recuerda que todo lo analizo en base al último pasajero. ¿Ya está? Ahora, yo sé que este trencito se moverá con cierta rapidez, v, la cual su rapidez es constante, v. ¿Ya está? Entonces, para que el tren haya atravesado por completo, la persona que está en la ventana debe haberse trasladado toda esta distancia. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? En 8 segundos, obligatoriamente. Entonces podemos decir lo siguiente. Esos 8 segundos
en esos 8 segundos el cuerpo recorre L más 120. Por lo tanto, la distancia es igual a rapidez por tiempo. La distancia recorrida es L más 120, es igual a la rapidez del tren por los 8 segundos. Tengo aquí una relación. Pero ahora me falta analizar otro dato. Según el problema, esa persona que está al lado de la ventana, esta persona, ¿listo?, demora 4 segundos, o permanece, 4 segundos dentro del túnel. Profesor, si permanece dentro del túnel, solamente ha generado este tramo. ¿Listo? Significa que en este tramo, él demoró solamente 4 segundos. Por lo tanto, en ese tramo, ¿cuánto es la distancia recorrida? 120. Pero yo te pregunto, ¿esa persona que está sentada dentro del tren tendrá la misma rapidez que el tren? Obviamente, profesor, tendrá la misma rapidez. Por lo tanto, para esa persona, yo puedo decir lo siguiente: la distancia es igual a rapidez por tiempo. Pero ahora la distancia es 120. La rapidez no lo conozco, pero el tiempo es 4 segundos. Entonces, claramente tenemos por ahí dos ecuaciones con dos incógnitas. El problema ya salió, porque de la segunda expresión yo ya sé que la rapidez, ¿cuánto vale? 30 metros por segundo. Y si reemplazo en la primera expresión, tendría lo siguiente: L más 120 es igual a 30 que sube por 8. Entonces, L más 120 es igual a 240. Por lo tanto, la longitud del tren sería efectivamente 120 metros. Y la clave para el problema número 4 sería la clave A. Continuemos. Pregunta número 5, otra pregunta de cinemática. Dice lo siguiente: un automóvil se va acercando en línea recta y perpendicular a un muro con una rapidez de 20 metros por segundo. Si a cierta distancia del muro el conductor toca la bocina y escucha el eco después de 4 segundos, ¿a qué distancia del muro se encontrará el conductor cuando escuche el eco? Pregunta clásica, ¿no?, de cinemática. Hemos visto varias veces este tipo de problemas. A ver, vamos a graficar a nuestro automóvil. Este automóvil se moverá con cierta rapidez. ¿Con qué rapidez? Con 20 metros por segundo. Pero me dicen que cuando está a cierta distancia, ¿listo?, cuando está a cierta distancia, vamos a poner así, ahí está, respecto a un muro, ¿listo?, él toca el claxon. ¿Qué significa que toque el claxon? Que toque la bocina, que se genera un sonido. Sabemos que el sonido se propaga en todas las dimensiones, pero el sonido que genera el eco es el sonido que va de manera directa hacia el muro. Por lo tanto, voy a graficar el sonido, bueno, el sonido emitido por la persona. Ahí está, el sonido que sale del auto, de la bocina. ¿Listo? Pero cuando el sonido está avanzando, dime, el auto también está avanzando, ¿no? Y justo menciona que después de 4 segundos, esta persona escucha el sonido. Es decir, que pasaron 4 segundos, el sonido llega hasta el muro y regresa. Y este sería nuestro eco, ¿no? Y justo aquí, vamos a ponerle, justo aquí mismo, escucha el sonido. Entonces, en este tramo han pasado 4 segundos. Para el eco también pasó 4 segundos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ya tenemos más o menos un poco los valores que debemos analizar. Entonces, vamos a considerar algo. La distancia D es la distancia inicial desde el auto hasta el muro. ¿Listo? Ahora, este tramito que voy a poner por aquí es la distancia recorrida por el auto. Y toda la distancia que va a ser en amarillo va a ser la distancia recorrida por el sonido. Entonces, ponemos por aquí. Para el auto. Para el auto, la distancia recorrida del auto es igual a la rapidez del auto, que es 20 por el tiempo, que sería 4. Por lo tanto, esa distancia por el auto claramente es 80 metros. ¿Listo? Ahora, para el sonido. Para el sonido notaremos lo siguiente, que la distancia recorrida es todo este tramo, mira. Este pedacito, luego este pedacito y por último este pedacito. Ahí está. Pero quiero que notes algo. Este tramo que está por la derecha sería la distancia D menos
la distancia recorrida por el auto, que sería 80 metros. Entonces, para el sonido notaremos que ha recorrido toda una distancia d más la distancia d menos 80, y eso lo ha recorrido con una rapidez que sería la rapidez del sonido, que es 340, multiplicado por el tiempo, que sería 4 segundos. Entonces, 2d menos 80 es igual a 1360. Si nosotros pasamos a sumar esos 80, sería 1440. 1440. Por lo tanto, la distancia sería 720. Pero ten cuidado, ¿eh? No es la distancia que me piden, a pesar de que existe clave, ¿cierto? Me están preguntando a qué distancia del muro se encontrará el conductor cuando escuche el eco. Cuando escuche el eco. Por lo tanto, ¿a qué distancia estará? Estará a una distancia que sería d menos 80. Por lo tanto, d menos 80 sería igual a 720 menos 80, que sería 640 metros. Por lo tanto, al parecer, en esta pregunta se han confundido al colocar la respuesta, porque debería ser 640. ¿Listo, chicos? Esa es la pregunta número 5. Bueno, chicos, continuando con los problemas de la semana número 19, semana de repaso, tenemos el problema número 6 y dice lo siguiente. Un auto se desplaza con una rapidez de 8 metros por segundo y 4 segundos después con rapidez de 12 metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración? Entonces el problema nos está mencionando que al inicio su rapidez es 8, pero luego de 4 segundos la rapidez es 12. Entonces notamos que la rapidez ha cambiado. Entonces tú debes recordar que cuando la rapidez cambia es porque se genera una aceleración, ¿cierto? Entonces ponemos por aquí. Aquí viene esferita, acá está la misma esferita, el mismo cuerpo. Al inicio, este cuerpo se mueve con una rapidez de 8 metros por segundo. ¿Listo? Pero 4 segundos después será 12 metros por segundo. ¿Listo? Todo este cambio ha sido generado en un tiempo de 4 segunditos nada más. Entonces tú debes recordar algo. Por definición, la aceleración es igual a la variación de la velocidad entre variación de tiempo. Esa variación de velocidad, no te olvides que es velocidad final menos velocidad inicial. ¿Listo? Entonces su velocidad final sería 12. Podemos colocarle como un más 12. ¿Listo? Porque va hacia la derecha. Estoy considerando que va a la derecha. Y le resto la velocidad inicial. A ver, para no confundirnos y para que quede más claro, podríamos así. Más 12 menos la inicial, que sería más 8, sobre la variación de tiempo o intervalo de tiempo, que sería 4. Entonces nuestra aceleración es igual a más 12 menos 8 sería más 4. Entre 4, eso nos daría el valor de más 1 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa, profesor? Que nuestra aceleración tiene un valor de 1 metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el valor o la magnitud de la aceleración es simplemente 1 metro por segundo al cuadrado. Y la clave para el problema número 6 sería la clave A. Date cuenta que solamente estamos usando el factor de definición nada más. ¿Listo? Ten cuidado, por favor. Aquí me piden magnitud. Por eso yo respondo con una magnitud. Si me hubieran pedido el vector sería otra cosa. Recuerda que un vector se representa con vectores unitarios o tal vez en la gran mayoría de casos con el signo, ¿cierto? Ya sea más o ya sea menos. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 7. Desde la azotea de un edificio se deja caer una piedra. ¿Listo? Y tarda 3 segundos en llegar al suelo. Determine la altura del edificio. Problema clásico, pues, ¿no? Problema netamente clásico. A ver, tenemos aquí un edificio. La azotea significa el techo, ¿no? Se suelta, se deja caer. Recuerda que cuando un problema te dice se deja caer, normalmente la rapidez con la que inicia su movimiento es 0, ¿cierto? A menos que el cuerpo que deje caer el otro móvil esté en movimiento, ¿cierto? Así ya ahí más o menos ya hemos visto problemas de ese tipo, ¿sí o no? Por ejemplo, si nosotros estamos dentro de un auto y saltamos del auto, dime, ¿nuestro cuerpo saldrá con una velocidad 0? No, ¿cierto? Saldrá con la velocidad que tiene el auto, ¿cierto?
Si estamos subiendo, por ejemplo, en un globo aerostático, que es un problema clásico ya, estamos subiendo en un globo aerostático y dejamos caer una piedra. Profesor, me dicen deja caer, ¿su velocidad será cero? No. Como el globo aerostático está en movimiento, el objeto que dejamos caer saldrá con esa velocidad del cuerpo en movimiento. ¿Listo? Entonces, ahí más o menos debo recordar esos casos especiales. En esta situación no me dicen nada, simplemente se deja caer, así que puedo asumir que su velocidad inicial es 0. Y tarda 3 segundos en llegar al suelo. Ah, profe, entonces se está diciendo que demora 3 segundos en recorrer toda esta distancia o altura h. Profesor, clásico, ¿no? La altura es igual a la rapidez inicial en el eje y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? La altura es lo que me piden. La rapidez inicial, profe, 0. Más o menos, está cayendo. Cuando está cayendo es más, ¿cierto? Un medio de la gravedad, un medio de 10. Por el tiempo al cuadrado, 3 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería mi altura? Tranquilamente tú sabes que la altura sería 45 metros. Y la clave para el problema número 7 sería la A. Continuamos con los problemas de esta semana de repaso. Problema número 8 dice lo siguiente. Se lanza verticalmente hacia arriba una partícula con una rapidez de 30 metros por segundo, como se muestra en la figura. Si se mantuvo en el aire durante 10 segundos, determine h. ¿Listo? Acá hay dos maneras de resolver el problema. Vamos a ver las dos maneras. ¿Listo? Mira, observa. Nosotros tendríamos que aplicar esta formulita. La altura es igual a la rapidez inicial en el eje y por el tiempo, más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. La altura es lo que me piden. La rapidez inicial, ¿cuánto es? Profesor, te dicen que se lanza con 30. 30 por el tiempo, que es 10. Más o menos. Lo estoy lanzando hacia arriba. Si lo lanzo hacia arriba, es menos. Un medio de la gravedad, que es 10, por nuestro tiempo al cuadrado, que es nuevamente 10 elevado al cuadrado. Aquí sería h igual a 300 menos un medio de 10 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado tú sabes que es 100. 10 entre 2 es 5, entonces sería 500. Eso nos quedaría que nuestra altura h sería menos 200 metros. Profe, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nuestra altura nos ha salido menos 200? Ah, mira, te explico. Si tú aplicas la fórmula con normalidad, como estamos acostumbrados, y la altura te sale negativo, significa que el cuerpo, al ser lanzado hacia arriba, no termina estando arriba del punto de lanzamiento, sino termina estando debajo. Ese negativo me indica que el cuerpo está debajo del nivel de referencia de donde se ha lanzado. ¿Listo? El negativo me indica el cuerpo está terminando debajo del punto de lanzamiento. ¿Listo? Eso representa el signo negativo. ¿Listo? A veces tenemos que considerar una altura negativa cuando tenemos esta situación, chicos. Así que recuerda, por favor. Ahora, ¿cuál sería mi altura realmente? Obviamente mi altura sería solamente 200. Bueno, 200 metros, el valor nada más. Ahora vamos a ver el otro caso. El otro caso tal vez puede ser un poco más analítico, pero nos va a ayudar a entender otro tipo de problemas también. Por ejemplo, recordar. ¿Qué pasa cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba? La rapidez disminuye, ¿cierto? Disminuye, ¿listo? Pero recuerda que disminuye de 10 en 10 por cada segundo, ¿listo? Y cuando llega a la posición de máxima altura, ¿su valor cuánto será? Su valor es 0, ¿listo? Y cuando desciende, aumentará de 10 en 10 cada segundo. Entonces, quiero que me digas, si el cuerpo se lanza con una rapidez de 30 metros por segundo, ¿cuánto tiempo demorará hasta que llegue a la posición de máxima altura? Es decir, hasta que su rapidez sea 0. Claramente tú sabes que vale 3, pues, 3 segundos. ¿Y cuánto tiempo demorará en descender? Es decir, llegar hasta aquí. Nuevamente 3 segundos. Y yo te pregunto, si le pasaron 3 segundos, ¿con qué rapidez llegará? Debes recordar que nuevamente con la misma rapidez de 30 metros por segundo. Porque recuerda que cuando se encuentran al mismo nivel, la rapidez debe ser la misma, ya sea de subida o de bajada. Entonces, si ya van 3 y 3, van 6. Entonces, ¿cuánto tiempo me falta recorrer? Si todo es 10, acá le falta 4 segundos. Entonces, profesor, para poder calcular esa altura, pude haber usado el problema anterior que hemos resuelto, el problema 7, donde el tiempo ahora es 4 segundos y en vez de dejarlo soltar, lo estoy lanzando hacia abajo con una rapidez de 30. Claro, lo puedes haber usado. Entonces decimos aquí, altura es igual a rapidez inicial por el tiempo,
más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y mira lo que ocurre ahora. H es igual a rapidez inicial. Profe, se está lanzando con 30 por el tiempo que es 4, más o menos. Profe, está yendo hacia abajo, más. Un medio de la gravedad, un medio de 10, por el tiempo que es 4 al cuadrado. Esto es 120 más, aquí tendríamos un 4 al cuadrado, sería 16. 16 entre 2, 8, es decir, más 80. ¿Cuánto sería H? 200 metros. ¿Te das cuenta que ahora la respuesta sale positiva? ¿Y por qué sale positiva? Porque yo estoy lanzando hacia abajo, por lo tanto el cuerpo termina estando en la parte inferior, ¿cierto? Termina estando abajo del punto de lanzamiento. Entonces tiene coherencia. En cambio, cuando tú lanzas hacia arriba y el cuerpo termina estando debajo del punto de lanzamiento, para poder representar esa diferencia, se coloca un signo negativo, o aparece un signo negativo de la fórmula, pues chicos. Así que tienes dos formas distintas de resolver el problema. Listo, ya depende de ustedes en qué momento usarán cada una de estas formas para poder resolver un problema como este. Pero nos queda claro que en esta pregunta número 8, la clave, ¿cuál sería? La clave sería la D, chicos. Ahora, jóvenes, resolveremos el problema número 9 y dice lo siguiente. Se abandona una partícula a cierta altura. Pregunta, ¿qué altura desciende en el octavo segundo de su caída? Mira, te están preguntando qué altura desciende en el octavo segundo. No te están diciendo qué altura desciende en 8 segundos. En el octavo, solamente en el segundo octavo. En el octavo segundito nada más. A ver, para que más o menos me entiendas de manera gráfica. Se abandona una partícula. Si se abandona, su rapidez es 0. Ya está. Entonces, el cuerpo va a empezar a descender por cada segundo. Pasa un segundo, estará por acá. Pasa otro segundo, estará por acá. Pasa otro segundo, estará por acá. Pasa otro segundo, estará por aquí. Y luego, así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, creo que no nos va a alcanzar. Así que vamos a hacerlo nuevamente. La idea es analizar cada segundito, ¿cierto? Obviamente no siempre vas a hacer eso. Simplemente lo estoy haciendo por primera vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya está. Quiero que notes que cada tramito es un segundo, ¿ya? Cada tramito es un segundo. Listo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Entonces, ¿cuántos segundos han pasado? Han pasado 8 segundos. ¿Listo? Y a mí me piden solamente la distancia en este octavo segundo. Solamente ese tramito. En el octavo segundo, ¿cuánto era recorrido? Sabiendo que se deja caer. Es decir, su rapidez inicial, ¿cuánto es? Es 0. ¿Listo? A ver. Acá hay dos maneras de trabajar. Tú puedes usar la fórmula para este tipo de problemas. Hay una fórmula de forma directa, inmediata, aplicativa nada más, para calcular esa distancia. Pero personalmente no me gusta usarla porque obligaría a los jóvenes a aprenderse una nueva fórmula. Cuando este tipo de problemas no siempre viene, ¿te das cuenta? Así que no vas a estar buscando problemas para practicar este tipo de formulitas para que en el momento de la hora que tienes que usarla, no te va a venir, pues, ¿no? Entonces, mejor aplicamos las fórmulas que ya conocemos y deducimos el resultado. ¿Listo? ¿Yo cómo puedo encontrar esa distancia? Dime, si yo calculo la distancia entre los 8 primeros segundos y luego le quito la distancia en los 7 primeros segundos, dime, por diferencia de distancias, yo calcularé esa distancia D, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Voy a calcular, esta distancia D sería la altura recorrida para 8 segundos menos la altura recorrida para 7 segundos. Si yo resto esas dos alturas, generaría esa distancia, que sería la distancia en el octavo segundo. ¿Sí o no? Ahora, tú debes recordar que la altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Y por qué uso diferencia de alturas? Porque me conviene usar los valores que están al inicio. Y desde el inicio hasta el punto donde estoy analizando tengo toda la información necesaria. A ver, altura en los 8 primeros segundos sería rapidez inicial, que sería 0, más menos sería más un medio de la gravedad, que es 10 por 8 al cuadrado, menos
la altura recorrida en 7 segundos. Profesor, en 7 segundos la rapidez inicial también sería 0. ¿Listo? Más menos sería más, pero con el negativo sería menos. 1/2 de la gravedad, que sería 10, por el tiempo, que es 7 al cuadrado. Si te das cuenta, aquí ¿cuánto me quedaría? 1/2 de 10, que sería 5, y al otro lado 1/2 de 10, que sería 5. 5 por 8 al cuadrado, menos 7 al cuadrado. Si quieres tú operas, no hay problema. Esto sería 5 por 64 menos 49. Dime, ¿cuánto sería 64 menos 49? 64 menos 49 sería 15, ¿cierto? Sería 15. Por lo tanto, la distancia en el octavo segundo sería ¿cuánto? 75 metros. Ahí está. Y esa sería la respuesta para el problema número 9. La clave sería la D. ¿Listo? Entonces tú ya más o menos puedes deducir cómo sería la fórmula en algún problema que nos pidan más adelante, ¿sí o no? Date cuenta que el factor 5 siempre estará presente y por aquí yo pongo la diferencia de tiempos. ¿Listo?